Hola, valientes exploradores de la verdad, y bienvenidos a una nueva historia que cambiará la forma en que ven el liderazgo y el valor. Hoy viajaremos en el tiempo a un reino que había perdido su brillo, una tierra que había olvidado su corazón. Viajaremos a una época de reyes y ruinas para descubrir cómo el más joven de los líderes encontró el coraje para provocar el más grande de los cambios. Esta es la historia de un reino a la deriva y de un niño rey que se atrevió a buscar la luz en medio de la oscuridad. Esta es la historia de Josías y el tesoro perdido del templo. En la tierra de Judá, el sol parecía brillar con menos fuerza. Una sombra se había extendido por el corazón de su gente. Habían olvidado al Dios verdadero, aquel que los había guiado y protegido. En su lugar, levantaron ídolos de piedra y madera, dioses silenciosos que no podían oír ni salvar. El gran templo de Salomón, que una vez fue el orgullo de la nación y un faro de luz, ahora se desmoronaba en el olvido, sus patios silenciosos y sus altares fríos. Y en medio de este reino triste, en la sala del trono, se sentaba un niño. Su nombre era Josías. Con tan solo 8 años, el peso de una corona de oro fue colocado sobre su cabeza. La corona era tan grande que casi le cubría los ojos, y el trono era tan inmenso que sus pies no tocaban el suelo. Desde su asiento real, el pequeño Josías miraba a su pueblo, y su corazón se llenaba de una pregunta que no sabía cómo responder. ¿Por qué todo está tan roto y triste? Los años pasaron. Josías creció en estatura y en sabiduría, y aunque el mundo a su alrededor seguía inmerso en la oscuridad, una llama de bondad ardía en su interior. Él sabía, con una certeza que no podía explicar, que su pueblo no estaba destinado a vivir de esa manera. Sentía el eco de las historias de sus grandes antepasados, como el rey David, y anhelaba devolverle a su nación la gloria perdida, pero no sabía cómo. La senda correcta se había borrado con el paso del tiempo. Hasta que un día, siendo ya un joven rey, tomó su primera gran decisión. Se puso de pie ante su corte, y con una voz clara que resonó en la sala del trono, declaró su intención. Dijo que ya no podía soportar ver la casa de Dios en ruinas. Anunció que había llegado el momento de actuar, de limpiar el polvo de la negligencia y restaurar el templo a su antigua gloria. Una nueva energía recorrió Jerusalén. El sonido de los martillos y los cinceles reemplazó el silencio del abandono. Bajo la dirección del sumo sacerdote Hilcías, los hombres trabajaban con esmero, reparando las columnas, puliendo los metales preciosos y devolviendo la vida a cada rincón del sagrado lugar. El rey Josías supervisaba todo, su corazón lleno de la esperanza de que al reparar el edificio, quizás podría empezar a reparar también el espíritu de su pueblo. Fue entonces, en una cámara olvidada y cubierta por el polvo de generaciones, donde los trabajadores hicieron un descubrimiento que cambiaría el destino de la nación para siempre. Detrás de un muro de piedra suelta, encontraron un pesado cofre de madera, sellado y olvidado. Con gran esfuerzo, lo llevaron ante el sumo sacerdote Hilcías. Dentro del cofre no había oro ni joyas. Había algo infinitamente más valioso, un antiguo rollo de papiro, atado con un cordón de cuero. Hilcías lo tomó con una reverencia que rozaba el asombro. Sus ojos recorrieron las primeras líneas del texto antiguo y se abrieron de par en par, llenos de una luz repentina. Se volvió hacia el secretario del rey, Safán, con el rollo en sus manos. Con voz temblorosa por la emoción, le dijo que habían encontrado el tesoro más grande de todos. No era un tesoro de hombres, sino de Dios. Era el libro de la ley, el mismo libro entregado a Moisés, las palabras del pacto de Dios con su pueblo, el libro que todos creían perdido para siempre. En ese instante, la misión del rey Josías cambió. Ya no se trataba de reparar un edificio, se trataba de redescubrir su propia alma. Safán comenzó a leer. Y las palabras del libro, largo tiempo silenciadas, llenaron el aire una vez más. No eran solo historias, eran instrucciones, promesas y, sobre todo, advertencias. Advertencias terribles de lo que sucedería si el pueblo abandonaba a su Dios para seguir ídolos falsos. Eran descripciones de la misma oscuridad que ahora cubría la tierra de Judá. Pero la aventura no tiene por qué terminar aquí. ¿Cómo?
Muy fácil. Aquí abajo encontrarás los botones para suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas estas fascinantes historias de la palabra de Dios. Mientras escuchaba, el rostro del rey Josías se transformó. La curiosidad dio paso a la confusión a la preocupación y la preocupación a un horror absoluto. Cada palabra era como un espejo que reflejaba la condición rota de su reino. Cada advertencia era una profecía que ya se había cumplido. El peso de generaciones de desobediencia cayó sobre sus jóvenes hombros. No era solo que su pueblo hubiera cometido errores, era que habían olvidado por completo las reglas del juego. En ese momento el rey Josías tuvo la revelación más importante de su vida. Entendió con una claridad dolorosa que el problema no eran las grietas en las paredes del templo, sino las grietas en el corazón de su pueblo. Se dio cuenta de que su misión no era simplemente limpiar un edificio, sino purificar una nación entera. La verdad, afilada y terrible, lo había despertado. Pero saber la verdad y convencer a otros de seguirla son dos cosas muy diferentes. Josías convocó a los ancianos y profetas de la tierra y les contó lo que había descubierto, pero se encontró con miradas de miedo y duda. Algunos consejeros le advirtieron diciéndole que la gente estaba demasiado acostumbrada a sus ídolos, que las viejas costumbres eran como raíces profundas y que intentar arrancarlas podría derribar el reino entero. Por un instante, el joven rey se sintió completamente solo, un faro de luz en un océano de oscuridad. ¿Tendría la fuerza para enfrentarse a un siglo de errores? El miedo y la duda lucharon en el corazón del rey, pero la verdad que había escuchado era más fuerte. Josías salió ante todo el pueblo de Jerusalén, desde el más pequeño hasta el más grande. Se paró en las escalinatas del templo restaurado, sosteniendo en alto el libro de la ley. Con una voz que ya no era la de un niño abrumado, sino la de un líder forjado en el fuego de la revelación, hizo un juramento. Prometió ante Dios y ante su pueblo que desde ese día en adelante caminaría en los caminos del Señor, que obedecería sus mandamientos con todo su corazón y con toda su alma. Hizo un pacto, no solo por él, sino en nombre de toda la nación. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Descendió de las escalinatas, tomó un martillo de manos de un obrero y caminó directamente hacia el ídolo más grande y venerado de la ciudad. El silencio de la multitud era absoluto. Todos contuvieron la respiración. Con un grito que liberó toda su angustia y determinación, Josías golpeó la base del ídolo de piedra. ¡Crack! El sonido resonó en la plaza. Por un segundo, nadie se movió. Y entonces, un anciano, luego un joven soldado, y luego una madre, tomaron sus propias herramientas. Un segundo golpe se unió al primero, y luego un tercero, y luego cientos. Un estruendo de destrucción justa llenó el aire. Fue como si la verdad del libro hubiera encendido una llama en cada corazón. Juntos, el rey y su pueblo derribaron los altares falsos, rompieron los ídolos de piedra y quemaron los símbolos de madera. Fue una limpieza masiva, una purificación que se extendió desde Jerusalén a cada rincón de Judá. Era el sonido de un pueblo liberándose de sus cadenas, guiados por un rey que eligió la verdad por encima de la tradición y el coraje por encima del miedo. Cuando el polvo se asentó, un nuevo reino había nacido. La oscuridad se había disipado, reemplazada por la luz de la verdad redescubierta. El templo de Dios volvió a ser el centro de la nación, y la gente redescubrió la alegría de adorar al único Dios verdadero. Y en el trono ya no se sentaba un niño abrumado por una corona demasiado grande. Se sentaba Josías, un verdadero rey, un líder que había aprendido que la verdadera autoridad no proviene del oro o del poder, sino de la valentía para defender lo que es correcto. Se convirtió en uno de los más grandes reyes de la historia de su pueblo, no por las batallas que ganó con la espada, sino por la batalla que ganó con un libro y un corazón valiente. La increíble historia del rey Josías nos enseña que a veces el tesoro más grande no está enterrado bajo tierra, sino oculto en las páginas de un libro olvidado. Nos muestra que no importa cuán joven seas o cuán grande sea el problema, un solo corazón encendido con la verdad puede guiar a toda una nación de regreso a la luz. La valentía de Josías
nos recuerda que estamos a una decisión de cambiar nuestro mundo. Si te ha gustado esta aventura de fe y liderazgo, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna historia y compártela con tu familia para que juntos puedan inspirarse a encontrar los tesoros olvidados en sus propias vidas. Hasta la próxima, valientes exploradores.